Vale, ya está, gracias. Vale, perdón, lo que estábamos. Bueno, pues estamos hablando del Lilium, ¿vale? El Lilium, ¿recordáis cuando hablamos, por ejemplo, de la gerbera? ¿Recordáis? O el crisantemo también, que decíamos que le poníamos unas guías, que era como un sistema de malla para acompañar a la planta en su crecimiento. En esta igual, y más si cabe, cuando es una planta que de longitud de vara tiene una longitud grande. Entonces tú le vas poniendo lo mismo. Recuerda que os dije que iba enganchada sobre los postes, ¿vale? Si tienes un bancal, sobre los extremos de los bancales, y tú le vas subiendo dependiendo de la altura que fuese alcanzando la planta. En estas, claro, es muy importante además que crezcan en la posición como tocan y unas seguidas de otras. Es una planta que en verano hay gente que para de cultivarla. La puedes cultivar todo el año, pero en verano, como ya te obliga a tener sombreo y cuidar un poco más las temperaturas, hay gente que no la hace, que para la producción y cuando bajan un poco las temperaturas la vuelve a retomar. Esto ya depende de cada cual. Bueno, pues como os decía, en cuanto a importancia mundial, pues es probablemente la quinta planta en cuanto a flor cortada, en cuanto a importancia, ¿de acuerdo? De las que hemos mencionado, ¿vale? Más o menos el orden sería rosas, crisantemos, tulipanes, claveles y lilium, más o menos sería el orden. Y, como os he dicho antes, siendo planta de bulbos, el que tiene el monopolio del Holanda aquí es el que tiene el monopolio. Y, como os he dicho en otras ocasiones, pues bueno, Holanda también está derivando producciones a zonas como Sudáfrica, ¿vale? Pero vamos, cuenta como producción al final holandesas, son empresas holandesas que están produciendo en zonas como Sudáfrica. Bien, aquí, si veis aquí a la izquierda, os pongo un esquema de lo que sería, ¿vale? Sobre dibujo una flor de lilium, ¿vale? ¿Veis lo que me refiero a la hoja sentada? Aquí no se acaba de ver bien, pero es una hoja que prácticamente carece de peciolo. Es como si la hoja estuviese directamente sentada sobre el tallo, por eso lo de sésilo. Aquí tendríais el bulbo, a partir del cual, y en este caso, el dibujo sí que nos han puesto hasta 3 flores en la vara. Pero daos cuenta que la vara tiene una longitud considerable, ¿vale? Es muy larga. Métodos de propagación, lo que os he dicho. Los bulbos. Y la única forma de tener bulbos como toca es irnos a empresas especializadas. Pues empresas especializadas, pedís, os traen las cajas y a cultivar. Aquel que quiera hacer reproducción mediante semilla es porque simplemente va a intentar hacer mejora genética, ¿vale? Algún tipo de cruce. Entonces, siempre que se trabaja en semillas para mejorar, ¿no? Prácticamente el 90 y tantos %, ¿vale? Siempre tiras a eso, porque si tú puedes obtener o tienes algún órgano vegetativo como puede ser el bulbo, o tienes un esqueje y puedes funcionar, tiras a eso. Semilla prácticamente nadie va a utilizar. Bueno, en patata hablábamos de semilla, pero mal hablábamos de semilla, porque la semilla de papa, la semilla de papa es un tubérculo, ¿vale? Entonces no. Bueno, bien. Suelo, ¿vale? Se adapta bastante bien a casi cualquier tipo de suelo. Le van mejor los suelos un poquito arenosos, ¿vale? Un pelín arenosos, por el tema del drenaje. Y sí que es cierto que lo que no lleva bien es la salinidad, ¿vale? Se ve ligeramente afectada por suelos salinos. Después, poco exigentes en nutrientes, ¿vale? Una ventaja. Pensé, al ser una flor que tiene un porte grande, después muy grandota, es poco exigente en nutrientes. Ahí no tenéis que preocuparos. Y es importante, veis, aquí tenéis a la izquierda un bulbo, ¿vale? Ese bulbo es muy importante que prácticamente lo sembréis al muy poquito, casi enseguida después de haberlo recibido, para evitaros problemas. Y también es importante que cuando lo ponéis, el bulbo, le mantengáis un poquito la humedad en el suelo, ¿vale? Porque si no, no va a acabar de coger. Y el sistema radicular, que se lo respetéis. O sea, el bulbo te llegará como tenéis en la foto, ¿vale? Más o menos abierto, pero ahí sí que ves que tiene un sistema radicular. Intentar respetarlo para que la planta después crezca como toca. En cuanto a
A los calibres, pues bueno, mientras más se valora mucho lo que es longitud de vara y tamaño de flor. ¿Vale? Eso es lo típico que se respeta en este tipo de plantas. ¿Vale? Lo que os he dicho. Un poquito más profunda en verano, ¿de acuerdo? De 6 a 8 en invierno, de 8 a 10 en verano, la profundidad de siembra. Sí, efectivamente. Y las raíces suelen profundizar poco, ¿vale? Por eso también es importante mantenerlo húmedo. Aquí os he puesto algunos datos, perdonad, sobre... Esto me da igual, son duración y fases del cultivo por variedades, esto me da igual. Nada. Y esto, temperatura menos alto. Vale, lo que os he dicho, fijaos lo que os he dicho del verano. Se aconseja proteger los invernaderos durante los meses estivales con mallas sombreadoras para que deje pasar solamente el 50% de la intensidad lumínica. Si quieres producir en verano tienes que sombrear. Por eso he dicho que hay gente que en verano, entre las subidas de temperatura y del sombreo, para la producción y lo deja. Por ejemplo, el lilium se adapta bastante bien aquí a cultivo prácticamente en exterior. Cuando digo prácticamente es pues como mucho una cubierta sin cerramientos laterales. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, en verano ahí el calor nuestra zona es intenso, entonces ya sueles parar la producción y te obligaría, como he dicho, a sombrear. ¿Y así como clavel es para 3 años? ¿Esto no? ¿Esto es anual? No, esto es como es bulbo, ¿vale? Tú una vez cortas la planta, fuera, bulbos nuevos. No, ese bulbo no volvería a brotar, ¿se puede hacer? Ese bulbo podría volverte a brotar, pero no tienes la seguridad de que de una planta, ¿vale? Con las características. Se tiene que volver a alimentar el bulbo, ¿no? Les he dicho que para conseguir bulbos de tipo carácter comercial tardas 2 años. O sea, tú puedes dejarlo si tú tienes un tulipán, si tú dejas el bulbo, ¿sabes que vas a tener flor de tulipán? Pues tienes que esperar. Pues esto es lo mismo. Entonces, claro, si tú eres un obtentor que vas pom, claro, no puedes permitirte. Ahora que lo dices, lo tengo en mi casa en el jardincito y cuando me salga me salió, pues sí, no tenéis ningún problema. Aquí hablamos eso de producir, ¿vale? Ser mecánicos en este aspecto, ¿vale? A ver, ¿qué más os quería decir? Vale, es una flor, ¿vale? Que emite por sí misma etileno, mucho etileno, el gas que provoca la maduración, con lo cual hay que preocuparse ya de per se de que, por ejemplo, cuando comercialices el producto y lo cojas, las propias cajas... Eso lo produce cuando la cortas. O sea, la propia flor, bueno, a ver, todos los productos vegetales al madurar, en el fondo, emiten en mayor o menor medida etileno, es la forma que deben madurar los que son climatéricos. Entonces, en este caso, este tipo de flor sí que emite más etileno a lo mejor de lo que sería deseable cuando cortas una flor. Entonces, para evitarte problemas mayores, sueles tender a que las cajas estén bien aireadas cuando tiendes a comercializarlas. Vale, hablo de las cajas de la flor, no estoy hablando de las cajas de bulbos que os he dicho, estoy hablando de las cajas de la flor. Vale. En cuanto a los calibres de los bulbos, ¿vale? Hay que tener en cuenta también lo que os he dicho, son muy sensibles a la desecación. Recordad que os he dicho al principio que suelen venir ya en las cajas con sustrato ligeramente humedecido envuelto en plástico para que aguanten. Y por eso os he dicho también que en el momento en que os llega es importante plantarlo rápido para que no tengas problemas, ¿vale? Y en cuanto a plagas, enfermedades y fisiopatías, sabéis que vamos al clásico, fisiopatías, ¿vale? Podemos tener acodados, ¿vale? En los ápices del tallo, ¿vale? Es decir, que la planta se acodase. Esto lo puede provocar, por ejemplo, bajas temperaturas, lo pueden provocar. O el exceso de humedad también. O también puedes tener quemaduras de hojas, el leaf scorch, que se llama. Estas pueden venir desde altas temperaturas a problemas de salinidad. Son las dos fisiopatías, ¿vale? Que vamos a tener aquí, ¿vale? Bueno, luego está el aborto de flores, pero ese puede ir, por ejemplo, por un exceso de crecimiento o una falta de abonado.
¿vale? Que la tenéis aquí, el aborto de flores. Entonces, para el examen solo... Sí, conmigo para fisiopatías, conmigo fisiopatías, ¿vale? Entonces aquí tenéis quemadura de las hojas, el acodo de los ápices y el aborto de las flores. Serían las 3 fisiopatías importantes para Lilium. Y nada, con esto Lilium lo tenéis ya finiquitrado. ¿Alguna cosita me voy a dejar en el tintero del Lilium que es alguna? ¿No? Pues cambio a... Vamos a cambiar de tema y nos vamos a una flor más castiza, al clavel. ¿La flor más qué? ¿Castiza? Castiza más nuestra, más castiza. Es mediterránea. Es autóctona nuestra. Es una flor muy española. Vale, vamos al... ¿Lo veis, no? ¿Ya está la pantalla? Sí. ¿Qué pasa? Vale, al revés. Ah, que estaba en la última, perdón. Digo yo, porque no pasa, como antes he dado la clase con esta. Digo, no pasa, que estaba en la última. Hace un segundo. Planta originaria de la cuenca mediterránea. Ahí viene lo que te decía de castiza, ¿vale? Antes solo teníamos lo que es el clavel silvestre, ¿vale? Y tras múltiples hibridaciones, al final hemos llegado a los claveles que un poco se comercializan hoy en día. El que es silvestre, el que es estacional, ¿vale? Florece en primavera y en otoño, más o menos en el momento de su floración, ¿vale? Más o menos en esas épocas. Y este se caracterizaba porque una vez que estaba cortado, duraba poco y emitía un aroma muy fuerte, un olor muy fuerte que emitía. ¿Qué ha pasado con los sucesivos cruces que ha habido de esta especie? Pues muy sencillo. Al final hemos conseguido, o se ha conseguido, no, que haya flores todo el año, y se haga producir flor todo el año, apenas tengan olor, lo cual, claro, es bueno en el sentido que como el aroma era muy fuerte, podía ser molesto, pero vamos, las flores al final siempre te gusta que huelan. Y tienen larga vida en florero. Entonces, ¿vale? Ahora al modificarla ya florece todo el año tenemos claveles. Puedes tener claveles en producción todo el año. Solo el silvestre es el estacional, ¿vale? Y el que tenemos ahora en producción para flor cortada, más o menos estas serían sus características. ¿De acuerdo? Bien. Lo de la vida en florero, ¿vale? O sea, ninguna flor en florero te va a durar si tampoco le das unos cuidados mínimos, ¿vale? Entonces, es muy normal que cualquier flor que tengas en florero, por la zona de corte que tú has puesto de la vara, ahí, como se desarrolla un crecimiento bacteriano, se suele producir un tampón que se llama. Si hay un tampón, evita que por esos haces conductores llegue agua por la vara al resto de la flor, con lo cual tiende a desecarse con más rapidez. Es por eso que siempre se recomienda que cada poquitos días las flores que tengas en el jarrón le cortes la base del tallo, incluso si puedes le hagas una incisión así en forma de cruz. Y luego además, bueno, y lógicamente también está la gente que recomienda, para evitar el crecimiento bacteriano, echar alguna gotita de lejía, que si no quemamos en el agua. Pero claro, o sea, la vida en florero es larga, pero tú además tienes que darle unos cuidados mínimos, ¿vale? Entonces es importante, si alguna vez quedáis bien en casa y lleváis unas flores, para que os duren más, cuando nos vean le cortáis un poquito. No, estoy hablando en general. Estoy hablando en general de las flores. Vale, pensaba que no clavel. Entonces, no, estoy hablando en general. Un trocito, un dedo, ligeramente. Porque si no, eso. Luego sí que hay algunos tipos de flores que te emiten una sustancia en plan látex, ¿vale? Que esa ya de por sí, la propia sustancia que emiten ellos, aparte de ser un poco irritante, ella misma hace efecto tampón. Entonces, bueno, ahí esas pajarrón no van a ir excesivamente bien. Pero bueno, en esas lo que hacen a veces es quemarles, como cauterizarles un poco el punto de corte para al menos evitar que siga saliendo
saliendo látex, pero en general el consejo es cortas un poquito, vamos, ligeramente la zona que tú has visto que ya está empezando a estar afectada por la bacteria, y entonces cambias agua y tiras otra vez. Bueno, hecho este pequeño comentario sobre el mundo de la floristería, seguimos. Vale, mirad, en cuanto a las variedades que tenemos 4 grandes tipos de claveles, ¿vale? Entonces vamos a ir pasando por las 4 clasificaciones. Primero que tenemos es el clavel mediterráneo, híbridos uniflores o estándar, que se llama. Estos son los que cada vez se cultivan más, ¿de acuerdo? Característica de estos es que son tolerantes a fusariosis. Aquí os he puesto algunos nombres de variedades, ¿vale? Y nada, normalmente la flor se caracteriza porque el tamaño de la flor es proporcional a la longitud de la vara, ¿vale? Con lo cual es bastante estilizada. Después, ese sería el primer grupo. Después tenemos los claveles de tipo Niza. Los claveles de tipo Niza son los claveles, ¿vale? Más o menos que se empezaron a tener en el siglo XIX por los primeros cruzamientos entre clavel silvestre español, ¿vale? Italianos, franceses, etcétera, etcétera. ¿Qué les pasa a estos? Estas variedades se pueden cultivar incluso al aire libre. Son resistentes a enfermedades, o sea, de momento lo que estoy diciendo es bueno. ¿Por qué se han dejado de cultivar? Porque revientan fácilmente. ¿Has escuchado alguna vez la expresión del clavel de reventón? Se abre seguida, ¿no? Que se raja antes de abrir, y entonces como si saliesen por ahí ves salir los pétalos. Eso es un clavel reventón. Entonces ese tipo de claveles se deprecian económicamente y ya no son buenos para comercializar. Eso es un clavel reventón. Entonces eso es un problema para la comercialización. Entonces se buscan variedades que no sean reventonas. Esta tiene muy buenas características por resistencia y porque se adapta bien al cultivo al aire libre, pero al ser reventón, eso baja su valor, no tienen a comercializarlos, ¿vale? Eso es el clavel reventón que se dice. Después tenemos los claveles americanos, ¿vale? Estos son, a partir del tipo Niza que hemos visto hace un momento, mediante más hibridaciones, ¿vale? Son los que llamamos claveles americanos. Estos tienen más calidad, flor más larga y el cáliz no es reventón. ¿Cuál es el problema de estos? En que son menos resistentes a enfermedades y más exigentes en cuanto a los cuidados del cultivo. Así que bueno, una cosa por otra, ¿vale? Y luego, los últimos que tenemos, o de que estamos hablando, son los tipos mini clavel, ¿vale? O los tipos Pry, que estos son apreciados en el norte de Europa y cada vez se están imponiendo un poquito más en producción en España. Entonces estos empiezan a verse más. Pero sí que es verdad que estos se aprecian más en el norte. Y luego, a ver, los de tipo el tipo spray lo que significaba era simplemente eliminar el botón floral principal para forzar que se desarrollasen más las flores de los laterales. Aquí estamos más acostumbrados a seguir produciendo un clavel con una vara más larga, ¿vale? Esta gente en el norte de Europa pues le gusta más mini claveles, ¿vale? Pinzado, ¿no? Claro, eso, el pinzado es eliminar un botón floral. Es eso. En el tema anterior, si recordáis, lo mencionamos. En el mini clavel, si no le hace el pinzado, no saca flores. Cuando hablo de la producción tipo spray, ¿vale? Me refiero a que, aunque el clavel en este caso sea un poco más pequeño que las variedades que hemos visto, pero aparte, para que sea tipo spray, tú en la producción tienes que eliminar el botón floral, digamos principal, para que se desarrollen los laterales y tengas más florecitas en un tamaño un poquito más pequeño. Si eso cuando os recordaba cuando os hablé del tipo spray, siempre me refería a eso, ¿vale? En los temas anteriores lo hemos mencionado. Nada, aquí os he dicho el nombre científico, no sé si lo he dicho. Dianthus caryophyllus, este es el nombre científico, ¿vale? Del clavel. Y la L de Linneo, el primer botánico que describió la especie, ¿vale? Pues este es el nombre científico. En el semillero tendréis que poner, si pusieseis clavel, Dianthus caryophyllus, y clavel, ponéis tipo Niza, pues clavel tipo Niza. O no sé qué clavel, pues pongo clavel y ya está, ¿vale? Nombre científico, nombre botánico, ¿vale? Seguimos. En el caso del lilium, por ejemplo,
pues difícilmente encontraréis semillas. Pero si tenéis un bulbo pequeñito lo podéis poner. Claro, es el órgano reproductor al final que se utiliza en... ¿Las semillas caducan? Yo tengo de muchos años... Mira, yo te puedo decir que, por ejemplo, en unos restos arqueológicos de la antigua China encontraron unas... A ver, no te voy a decir exactamente los miles de años de antigüedad que tenía la tumba, porque no lo recuerdo, pero ponte tirando un dato medio que tirando 2000 años, ¿vale? La tumba. Y en esa tumba, por ejemplo, encontraron restos, semillas de algunas flores. 2000 años de antigüedad, mediante cultivo in vitro. No va a ser ya mucha chorra poner y que eso germinase, pero mediante cultivo in vitro lograron germinar esas flores que resultaron ser variedades, ya no recuerdo el nombre científico de la especie, variedades que habían desaparecido de una determinada especie. O sea, te da pie a que pienses que sí, que si tú las conservas bien las semillas, ¿vale? Las tienes en frascos, están bien conservadas, no están en contacto con la humedad, puedes tener semillas ahí, ¿vale? Tu pequeño banquito de germoplasma, tienes ahí un montón de semillas, no tienen por qué estropearse. Me da el caso extremo de los 2000 años, ¿sabes? Pero hay mucha gente que está en ecológico que tiende a hablar con los agricultores mayores de los pueblos porque saben que tienen guardadas semillas de variedades que ahora no se ven y esas semillas en muchos casos llevan mucho tiempo guardadas y las ponen y tiran, ¿vale? Bueno, lo que os estaba diciendo, mirad, aquí tenéis los diferentes tipos de, bueno, algunos tipos de flores que vamos a encontrar de clavel, ¿vale? Colores, formas de los pétalos, ¿de acuerdo? Estos son nombres comerciales, ¿vale? Estos nombres que las casas, ¿vale? Que tienen la patente les han puesto Cinderella o Candy, esto no tiene más. Y aquí tenéis lo que sería el esquema de un clavel, ¿vale? Una flor de clavel, una vara larga, si os dais cuenta, ¿vale? Aquí tenéis los pétalos, ¿vale? Como os he dicho antes, Dianthus caryophyllus, familia Caryophyllaceae, y Dianthus viene del griego y significa flor divina, ¿vale? Entonces el clavel fue considerado en algún momento una flor divina. Es una planta perenne con tallo leñoso y puede alcanzar hasta 80 centímetros de altura. Y el tallo es ligeramente glabro, ¿vale? Mira, y de día largo, aquí ya lo pone. Fotoperiodo. Después lo pone más adelante también. Pero esta es la descripción botánica de la silvestre. Realmente las variedades que tenemos hoy en día se puede considerar las que se comercializan que están libres de esa dependencia del fotoperiodo. Estamos hablando de las silvestres. Oye, ¿responde clavel al fotoperiodo? Podrías contestar, el clavel silvestre sí que se ve influenciado por él, pero las especies que se comercializan hoy en día, No dependen del fotoperiodo. que ya han sufrido varias hibridaciones, están libres del efecto que sobre ellas pueda tener ese fotoperiodo. Más o menos podrías argumentar esa respuesta. Vale, bueno, las hojas son lineares, las flores en grupos de entre 1 y 5, cáliz de unos 3 centímetros de longitud aproximadamente y de color rosado a púrpura en las especies silvestres, ¿vale? Las silvestres son de color rosado a púrpura. Las hibridaciones que habéis visto que da lugar a un montón de colores diferentes. Una de las flores más importantes de corte en el comercio mundial. Se multiplica principalmente por esquejes, ¿vale? Estos son por esquejes. Sí que es verdad que se está hablando cada vez más de intentar una reconversión de lo que es el producto. Seguir buscando variedades algo más atractivas para el cliente, pues es verdad que ahora mismo el clavel pues compites contra otras flores mucho más espectaculares. Entonces se está tendiendo a buscar variedades más resistentes, más atractivas para el consumidor, ¿vale? Se está intentando buscar una reconversión, ¿vale? Mayor mercado de claveles, Estados Unidos, ¿vale?
es el mayor. Y su principal proveedor, Colombia. Colombia es la Holanda de América, ¿vale? En el tema de la flor cortada. Es un grandísimo proveedor. Entonces Colombia abastece a Estados Unidos y Holanda es el principal comercializador en Europa. Después, la clasificación por colores, según la demanda que tiene, ¿vale? Teniendo a colores. Y, como os he dicho antes, al ser una especie autóctona, ¿vale? Es relativamente técnicamente fácil producir clavel en nuestra región. No presenta demasiadas dificultades. Y mira, lo que tú me preguntabas antes. Aunque fisiológicamente es una planta de día largo, las variedades comerciales han escapado a ese control y florecen todo el año, con independencia de la duración del día, si las demás condiciones lógicamente son adecuadas. Eso es lo que me estabas preguntando tú. Bueno, lo que te he dicho yo, no me refiero, ahí tienes lo que me estabas preguntando hace un segundo. ¿Vale? Después, vida económica de la planta, aproximadamente 2-3 años. ¿Vale? La planta en producción te puede durar 2-3 años. ¿Cuál va a ser, qué va a ser lo que nos limite que tengamos o no tengamos en producción? Lo que nos ha pasado siempre. Problemas de virus o enfermedades que deprecian la producción, sobre todo virus. ¿Vale? Muy importante que, como va a ser un cultivo, se establece 2-3 años, el material de partida te asegures que sea material libre de virus y te lo asegures ahí con la tarjeta de garantía sanitaria, ¿vale? Esto es pues como lo que nos ha pasado en jardinería con el picudo, que entraba cualquier palmera sin la documentación pertinente y así estamos ahora llenos de picudo. Estoy le estaba contando a un compañero que mañana van a hacer una exhibición de gente que viene de Qatar con perros adiestrados para detectar picudo en las palmeras. Yo me he quedado de pasta bonita, he dicho, ¿eh? Yo he detectado, sí. Yo he detectado a tratarla. No, o sea, el perro se supone, esto lo digo, es que está en el servicio de agricultura esta mañana, antes de venir aquí, los árboles monumentales. Y me está explicando la chica que está allí, dice, no, mañana justo hay una exhibición en viveros de viendo cómo están entrenados estos perros, que son gente de Qatar, y que detecta la presencia de picudo en... Claro, yo entiendo, a ver, no tengo más datos, pero yo entiendo que el interés de esto viene en que tú seas capaz de detectar las larvas de picudo, ¿vale? En el árbol, claro. Ver el adulto es mucho más sencillo. Para empezar a tratarlos, ¿no? Porque hombre, o simplemente como control sanitario, ya de entrada. Está claro que para los que tienes aquí, para tratarlos, para detectar cuando empiezan a estar enfermos. Y para los que te vengan de fuera, lógicamente... Claro, yo os cuento lo que me han contado esta mañana. Digo, ahora cómo lo quieran enfocar ya a aprender, pero dices, madre mía, ya te digo, estábamos diciendo de broma, verás tú, al pobre perro lo bajen en Valencia en una zona con muchas palmeras, se va a volver loco, no vas a saber dónde ir, se va a volver loco, pobrecito. Bueno, en lo que estábamos. Vale, así, mirad, más o menos un clavel estándar posee unos 15 nudos, ¿vale? Entonces, lo que se hace para saber por dónde cortar, cuando vas a cortar la flor, más o menos cuentas desde la parte de arriba de la flor 7 nudos, más o menos. Desde arriba 7 nudos, para abajo, desde arriba hacia abajo 7 nudos. Y más o menos así es la zona ideal de corte para la planta para que te vuelva después a rebrotar. Y el rebroto por acá, ¿no? Y volver a rebrotar se considera que las yemas que dejas son vegetativas y volverán a salirte. Los dos son yemas, ¿no? Sí, pero que las yemas que tienes, o sea, que a partir de esa zona las yemas, ahí te quedan yemas vegetativas y te va a rebrotar, ¿vale? Para las que están por debajo del séptimo nudo son vegetativas. Te va a volver a... madera, igual que aquí. Y ya está. Después, ventajas, si comparamos mini claveles y con el clavel típico que nosotros cultivamos, ¿vale? El miniclavel presenta la ventaja de que necesita menos mano de obra y es más resistente a Verticillium y Fusarium, pero
requiere más luz y temperaturas, es más lento en el desarrollo, necesita más nitrógeno y es más sensible al ternario. Vale, esto lo puse como comparación entre el clavel que estamos cultivando nosotros ahora y el que comercialmente está empezando a estar un poquito más en boga. ¿Vale? Aquí ya cada cual que elija. Como os digo siempre, y es que esto es sota de Valle Rey, no falla nunca, si es un cultivo que va a estar establecido más de un ciclo en nuestro campo, que os digo siempre del tratamiento del suelo. Suelos aireados, bien trabajados, no falla. Suelo suelto y bien aireado. Claro, va a estar establecido más de pues la labor de cultivo que hagáis, bien hecha, porque si no después vais a tener que estar en teoría 2-3 años si no queréis arrancar. ¿Vale? Bueno, igual que en el caso que hablábamos antes de Lilium, en cuanto te llegan los esquejes, enseguida plantarlos, ¿vale? Mantener la humedad menos días para que no sufran demasiado estrés. Llevan también mallas, ¿vale? Igual que hemos visto en los casos anteriores. Tutorarlos, ¿no? Sí, para entutorarlos, efectivamente. Y en cuanto al agua, más o menos el clavel, una plantación de clavel, unos 500 litros por metro cuadrado de agua y año. Así a ojo, es lo que vais a necesitar. Después, nada, en cuanto a nutrición, siempre os digo lo de vosotros, ¿vale? Luego lo del pinzado, lo que hemos dicho antes, para las variedades tipo spray. Y a ver, vale. En cuanto al corte, ¿vale? No es como una vez exportado ya el clavel, no es tan sensible como otras especies que hemos visto hasta ahora. Tienes que poner que sea un cáliz de plástico, que sí tipo raqueta, para poder transportarlo. El clavel aguanta muy bien, entonces no hay que estar tan encima de él para esas cosas. El clavel, lo que más lo va a depreciar comercialmente es el clavel reventado, que el cáliz esté abierto, de arriba a abajo, así. ¿Vale? Ese es lo que se va a depreciar y ese no se coge para exportación. Aquí no hay problema cuando lo recoges porque se rocen pétalos, no hay ningún tipo de problema. Pero si no, la cosa va mal. En cuanto a los diámetros de flor, 50-75 milímetros, cerrada y abierta, ¿vale? Aproximadamente. Y longitud de vara, unos 55 centímetros. Evitar decoloraciones, picaduras de insectos, marchitamientos, etcétera, etcétera. Eso es la parte de comercialización. ¿Qué busca una persona que venga a comprar clavel? Rigidez y longitud del tallo. O sea, esto si os paráis a pensar, poner el nombre de otra flor aquí. Es lo mismo, ¿vale? Rigidez y longitud del tallo, capacidad que tienen los tallos para emitir brotes laterales, número de flores por vara. Más o menos suelen coincidir siempre casi todas. La poscosecha. La senescencia de los claveles cortados está asociada con un incremento de la producción de etileno, como hemos hablado en el caso anterior. ¿En todas las plantas, todas las flores, el etileno? Cuando tú maduras, cuando un producto madura, ¿por qué madura? Porque segrega ¿qué? Etileno, ¿vale? Entonces cualquier producto que madure, ¿vale? O una fruta cuando sea climatérico, porque de alguna manera genera en el proceso de maduración etileno, que es lo que provoca que madure, ¿vale? Y a ver, me queda alguna fisiopatía, plagas, nada, ya está, aquí de fisiopatía no se ha puesto. Con esto, señores, tenemos listo el clavel. Puntualidad británica, 1851, la 1850. ¿El examen qué tal? ¿Cómo... Preguntas, nada, pues de las preguntas que os pongo de desarrollar. De los ejercicios, no tenéis que estudiaros el tema a lo loco. Los ejercicios que yo pongo, que me tenéis que enviar de cada quincena, de ahí salen las preguntas. Y de esa parte ya os he dicho que plagas y enfermedades no pregunto. 100 y pico preguntas. Oye, hay 100 y pico preguntas, vale, tienes razón. No te digo que no. Pero yo también, si has venido a clase, también te he remarcado cosas siempre, más unas que otras. Entonces, lo que sí que intentaré poner es una preguntita de cada tema. ¿Vale? Sí, prácticamente una preguntita de cada tema. Igual os pongo, igual para no obviaros, no os pongo 10, no es que son 14.
Yo creo que más de 10 preguntas no os voy a poner, porque si no os aturulláis demasiado. Y luego tened en cuenta que 2 puntos del examen son la práctica. O sea, son 1 o 2 preguntas de la práctica. Que ahí son 2, ahí os digo que son 2 puntos. El que viene a la práctica son 2 puntos regalados, porque es que no... ¿En qué consiste la práctica? ¿Dónde? Vamos a ir a la... Tú igual la conoces, la finca de Caja Rural, ahora Cajamar, de Paiporta, que es el centro de experimentación. Pues nada, concerta ahí una visita para que veáis todos los sistemas de investigación. Ahí está muy bien porque ves todos los cultivos hortícolas en un único sitio. Y vemos hidroponía, vemos invernaderos, vemos un montón de cosas allí. ¿Qué día es? Si no recuerdo mal, el examen es el viernes, ¿no? Yo creo que es viernes el examen, pues esto era miércoles, si no recuerdo mal. Creo que era 27, si no me equivoco. Era aquello. Así que... nada, ahora ya apretar codos y... ya estudiar.